tardes a todos, que ya son las 12. Bienvenidos a este cuarto y diálogos que organizamos desde la Fundación IDIS en base al informe que se promovió a partir del año pasado, en octubre del año pasado, el Manifiesto por una Sanidad Mejor, y en el cual venimos analizando, junto con ponentes que han participado en ese informe, que tienen mucho recorrido, mucho prestigio y un alto reconocimiento de su trayectoria. Vamos analizando los distintos puntos que consideramos desde el IDIS que son necesarios para que haya una sanidad mejor. Hasta ahora hemos hecho 4 diálogos. El primero fue sobre la asistencia de calidad y colaborativa, la segunda sobre una asistencia que pensara en los profesionales y fuera transparente, la tercera una sanidad que fuera enfocada al paciente, digitalizada y tecnológica, y luego vamos a hablar sobre la eficiencia y una sanidad reformista e innovadora, y nos quedaría como el último diálogos, que lo haremos en noviembre, sobre una sanidad equitativa y que esté correctamente financiada. Bueno, luego Marta les presentará bien, nos acompañan John Darpón y Julio Mayol, que son gente del sector, y quiero decir eso porque no están de paso. Es que hay que diferenciar entre los que son del sector y los que están de paso, y nosotros somos de los que formamos parte de los glóbulos rojos del sector, porque llevamos aquí toda la vida y nos moriremos en esto. Y simplemente para introducir, pues la eficiencia es una característica, debe de ser una característica, un valor absolutamente hoy por hoy insoslayable, intrínseco a cualquier sector, y en la medicina, que tiene un coste cada vez más descontrolado, pues mucho menos. Pero para que haya eficiencia es necesario medir. Si no mides, no puedes. O sea, medir, no solamente me refiero a medir resultados sanitarios, sino también medir desde el punto de vista de gasto económico. Eso en la sanidad privada lo hacemos porque facturamos hasta las gasas, con lo cual sabemos perfectamente qué es lo que hay que imputar. Tenemos todos los sistemas de contabilidad analítica. En la sanidad pública, más acostumbrada a lo que es la administración, que la gestión pura y dura y la asignación de recursos por trabajadores y por pacientes, pues es una asignatura que le queda pendiente avanzar en eso, para poder realmente medir y a partir de ahí empezar a compararse, y una vez que se compara uno, o aunque solo sea con uno mismo, la única manera de mejorar es medir. Si no mides, no mejoras. Y luego, con respecto a una sanidad reformista e innovadora, yo creo que va un poco con la idea de que hace falta cambios. Todos sabemos que hace falta cambios en nuestro sistema sanitario, cambios que yo me atrevería a proponer que fueran cambios audaces, disruptivos, y que por supuesto estuvieran basados en la innovación, ¿no? Siempre digo la frase esa de un país moderno no es un país que innova, un país moderno es un país que basa su crecimiento en la innovación. Y yo creo que tenemos experiencias a lo largo del ancho y largo del mundo y en nuestro país para poder hacer las cosas, cambiar el funcionamiento, la organización del sistema de una manera pues muy importante, ¿no? Yo creo que, desde a nivel micro, donde debemos de pasar de los sistemas verticales, de atención vertical por especialidades, yo creo que tenemos que ir a un modelo mucho más transversal, gestión por procesos, cambiar de alguna forma la medicina de tal manera que verdaderamente se enfoque en el paciente y si piense en el paciente, no piense ni en los profesionales, sino que piense en la patología que tiene el paciente y que de alguna manera se le simplifique, ¿no? Y otras medidas a nivel de mesogestión o de macrogestión, que bueno, pues a lo mejor tienen que venir más relacionadas, pues a lo mejor pues con una centralización, o trabajar más de una manera corporativa, uniendo centros, de manera que no se repliquen las especialidades en todos los sitios, porque la única manera de obtener buenos resultados es acumulando muchos pacientes. Es decir, yo creo que hay cosas que se sabe que son nada más de sentido común, que hay que intentar poner en marcha, pues para tener un sistema sanitario que se adapte mejor a las necesidades de la gente y que además pueda adaptarse perfectamente a todo lo que viene desde el punto de vista tecnológico y todo eso. Y creo que después de la pandemia y lo que nos ha dejado de drama, ¿no? Con todo, pues creo que estamos en la obligación de proponerlo y de hacerlo. Pero vamos, tenemos aquí a 2 ponentes que son absolutamente expertos en esto y que se lo saben casi todo, y además están perfectamente relacionados con todo este mundo, y seguro que lo hacen fenomenal.
Así que nada, muchísimas gracias a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias a la prensa, que es muy importante porque son los que nos ayudan a dar, esto no deja de ser en cierta forma un poquito de pedagogía para todo el mundo, y eso lo conseguimos hacer a través de los medios de comunicación. Así que muchas gracias a todos y me callo ya, porque ya he hablado demasiado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por tu intervención. Buenos días a todos, a este cuarto Diálogos que comenzamos hoy, como ha dicho el presidente, con dos principios específicos. El principio que habla de la eficiencia, vamos a interpretar bien qué es lo que es la eficiencia y qué es lo que queremos medir con esta eficiencia, y esa sanidad reformista e innovadora. Efectivamente, la sociedad española en la práctica totalidad quiere que ambos principios se cumplan para una mejor sanidad. Yo hoy voy a debatir de forma muy coloquial, como hacemos habitualmente con dos ponentes de excepción que requieren poca presentación, y voy a dar ciertas pinceladas de su trayectoria, de qué son y qué han sido, de manera muy rápida, porque vamos al meollo, que es lo que importa, a debatir sobre los principios. Hoy estamos con Jon Darpón. Él es vicepresidente global de Operación e Infraestructura Sanitaria del Grupo Keralty Health y exconsejero de Salud del Gobierno vasco. Además, Jon ha sido director gerente del Hospital Universitario Bilbao Basurto, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud, y es evaluador de la Fundación Vasca para la Caridad. Buenos días, Jon, y gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Marta, y gracias a ti, a Juan y a la Fundación por la invitación. Un placer. Y contamos con Julio Mayol. Julio es director médico y director de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Es además profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, profesor invitado del Departamento de Cirugía de la Universidad de Cincinnati y presidente de la Sociedad Española de Investigación Quirúrgica, entre otros muchos cargos. Buenos días, Julio, y gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a vosotros, a la Fundación Iglesia, a Juan y a ti, por invitarme a ver qué puedo aportar que realmente nos haga entender mejor los problemas que afrontamos hoy en día. Estupendo, pues si os parece vamos a empezar por el principio de una sanidad eficiente, ¿no? Bueno, hay que identificar bien qué es la eficiencia, tiene todo que ver con resultados, con costes, etcétera, ¿no? Decía Peter Drucker que la eficiencia es hacer bien las cosas y la eficacia es hacer las cosas que hay que hacer, básicamente, ¿no? Y también decía que no hay nada más inútil que hacer con eficiencia lo que nunca se debería haber hecho, y yo eso lo llevo muy a gala porque creo que define muy claramente lo que es la eficiencia. A ver, ¿consideráis? Yo entiendo que sí, pero vamos a reflexionar. ¿Es necesario comenzar evaluando para saber la eficiencia? ¿Para qué y en qué queremos ser eficientes? Es decir, estudiar en qué vamos a ser eficientes y luego cambiar lo que haga falta para alcanzar esa eficiencia. Vamos a reflexionar sobre esto. Jon, si quieres. Bueno, pues lo ha dicho un poco Juan en la introducción, ¿no? Lo que no se mide no mejora. Esto es uno de los principios básicos de gestión. La salud es un bien siempre muy valorado y a partir de la pandemia mucho más, pero no puede tener cualquier coste. O sea, necesitamos tener los resultados en salud que necesita cada persona en función de su calidad de vida y de su patología, pero evidentemente no somos inmensamente ricos, por lo tanto no podemos producir ese bien que es la salud a cualquier precio. Entonces la eficiencia consiste, como has dicho tú, pues tener los mejores resultados con el coste adecuado, ni más ni menos. Y ese tiene que ser un principio del ámbito de salud y de cualquier otro ámbito de la vida, probablemente.
Claro, ¿y crees que desde el ámbito sanitario, crees que se tiene claro ese término de eficiencia o de para qué se entiende desde los distintos segmentos implicados? Nosotros tenemos un sistema sanitario que necesita reformas, también lo ha dicho Juan, necesita reformas porque es muy parecido a aquel sistema sanitario que se creó a partir de la Ley General de Sanidad del año 86. La sociedad española hoy no se parece en nada a la de los 80 y por lo tanto el sistema sanitario tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad. Tenemos una esperanza de vida mucho mayor que la que teníamos, fruto de la esperanza de vida tenemos un incremento de enfermedades crónicas mucho mayor que el que había entonces, tenemos unas expectativas de lo que necesitamos en trato y en resultados que no tienen nada que ver con aquel sistema y por lo tanto el sistema sanitario público y también privado, que tiene grandes resultados en salud, eso hay que recalcarlo, pero necesita una adaptación para ser cada vez más eficiente y sobre todo para cumplir mejor las expectativas de aquellas personas que lo utilizan. Bueno, con esta visión de que habría que reformular este ecosistema porque habría que cambiar la versión, ¿no? Teníamos que versionar de nuevo la regulación. Julio, a ver, haznos ese enfoque al respecto de la eficiencia, de para qué y en qué vamos a ser eficientes y tu percepción al respecto de cómo la entienden los distintos segmentos implicados. Enganchando con lo que ha dicho John, el problema es que tenemos un sistema que ha funcionado razonablemente, el nuestro y todos los europeos han evolucionado razonablemente, pero las sociedades cambian. Y el riesgo que corremos es el de desengancharnos de la sociedad a la que tenemos que proveer de salud, o de la parte de salud que responde al sistema sanitario, teniendo en cuenta que la mayoría de los resultados en salud no dependen directamente de lo que hace el sistema sanitario. Yo creo que es importante cuando decidimos que vamos a ser eficientes, ¿en qué vamos a ser eficientes? Hablar de salud es algo relativamente intangible o bastante intangible, tenemos que convertirlo en métricas en las que todos estemos de acuerdo para poder medirlo y, por tanto, mejorar. Decía Deming, un clásico de la calidad, "In God we trust, all others must bring data". Creemos en Dios, todos los demás tienen que traer datos. Y esto parece que de alguna manera se nos ha olvidado. La verdad es que mi planteamiento no solo en el sistema sanitario español, en todos los sistemas sanitarios mundiales, incluso en el no sistema sanitario norteamericano, afrontamos 5 grandes problemas que Sir Murray Gray, desde Better Health Value en el Reino Unido, ha definido. El primero es la enorme variabilidad en calidad y resultados que hacemos. ¿Dónde se trata mejor el cáncer de mama? ¿En el Hospital Clínico de Madrid, en Cruces o en el Clínic? No lo sabemos. ¿O en la Fundación Jiménez Díaz? No lo sabemos. No tenemos esos resultados. ¿Cómo podemos abogar por la libertad de elección? ¿Se tienen y no se comparten o no se tienen? Primero, no se tienen, vale. Y segundo, cuando se tienen, no se quieren compartir, porque eso induce toma de decisiones que no estamos preparados para tomar. Segundo, es la gran cantidad de efectos adversos que generan nuestras intervenciones o nuestras no intervenciones. Cualquier decisión en sanidad, o no decisión en sanidad, que también es una decisión, tiene impacto. Tenemos que reducir los efectos adversos porque en un sistema tan complejo como el nuestro, eso empeora los resultados en salud. El tercero es la cantidad de cosas, el desperdicio, la cantidad de cosas inútiles que hacemos, simplemente porque siempre se han hecho así. Incluso las sociedades científicas han empujado todas estas estrategias de no hacer, choosing wisely, pero no lo terminamos de creer. El cuarto gran problema de los sistemas sanitarios es la inequidad. Sobreutilizamos recursos, sobrediagnosticamos y sobretratamos a quien menos lo necesita e infradiagnosticamos e infratratamos a quien más lo precisa. Pero como no se agitan, como no están llamando a nuestras puertas, pues no nos preocupa tanto. Y el quinto es, y más en una época como esta, la poca prevención. Si no conseguimos llegar a acuerdos sobre esos 5 grandes problemas y tomar acciones que sean eficientes para abordar esos problemas, pues vamos a estar metidos siempre en una dinámica de que vamos a llegar con muchísima precisión a un sitio o desconocido o incorrecto.
Creo que tenemos que definir bien el sitio para luego ser eficientes. Bueno, hay un cambio cultural ahí implícito, según estoy recibiendo. En esta época que hemos vivido, la conceptualización de la eficiencia que se ha vivido en esta época de COVID ha cambiado, es decir, el mindset ha cambiado a la hora de cambiar procesos, de salir de la zona de confort, de empezar a hacer cosas nuevas, de reinventar procesos. A ver, la pandemia yo creo que ha sido un revulsivo, claro, para el sector salud. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de cómo se ha afrontado la pandemia, debemos de estar muy agradecidos al trabajo de los profesionales sanitarios en unas condiciones inicialmente difíciles y complejas y con unos resultados y una entrega francamente maravillosa. La pandemia ha contrabalanceado cuál era la medicina presencial con la medicina no presencial, con la telemedicina, y muchos temas que estaban tocando la puerta y que no acababan de calar, pues la pandemia los ha acelerado. Yo creo que ahí la telemedicina en muchos aspectos ha venido para quedarse. También es cierto que fruto de la pandemia hemos hecho la ley del péndulo y ahora tenemos que volver en muchos aspectos a recuperar la calidad humana y la atención presencial médico-paciente, porque hay cosas que no se pueden sustituir por una consulta por videoconferencia, por una consulta telefónica o por cualquier otro método de efectuar telemedicina. La pandemia también nos ha centrado terriblemente, como no podía ser de otra forma, en la infección aguda por el coronavirus y ahora nos va también a centrar en el COVID prolongado, pero nos ha hecho dedicar ahí prácticamente un volumen de recursos y dejar un poco de lado muchas de las enfermedades crónicas que veníamos tratando, que ahora sin duda habrá que recuperar, las enfermedades crónicas, los programas preventivos oncológicos, la atención oncológica, etcétera. Ahora, yo creo que de la pandemia vamos a sacar un sistema sanitario mejor, vamos a sacar unos profesionales sanitarios mucho más prestigiados con la población y yo creo que nos vamos a quedar con aquello que ha impulsado. Es una maravilla el que tengamos los porcentajes de vacunación que tenemos, pero también detrás de eso está que se ha investigado una vacuna para una enfermedad que no teníamos en un periodo absolutamente récord. Entonces, el impulso que va a tener la innovación y la investigación fruto de la pandemia, yo creo que va a ser muy beneficioso para el conjunto del sistema de salud. Hay que aprovecharlo, ¿no? Julio, al respecto de este contexto COVID. Es una situación compleja. Evidentemente, como decía John, incluso en momentos críticos, con falta de recursos, con falta de conocimiento y organización, los trabajadores del sistema sanitario han hecho una exhibición de compromiso muy por encima del que se puede pedir a cualquier ser humano, arriesgando su propia vida para poder responder a algo que era impresionante. Pasar por las urgencias de los hospitales en el mes de marzo y el mes de abril era para vivirlo. Yo nadie de nosotros había visto nunca nada como esto, pero el silencio, el trabajo, lo único que se escuchaba era el sonido del oxígeno fluyendo por las tubuladuras. Eso es algo que ha quedado muy grabado en la mente de trabajadores y profesionales. No tengo tan claro que luego en la parte de arriba de la estructura esto se vaya a convertir en inteligencia que facilite, porque la inteligencia no es solo conocimiento, tiene que ver con capacidad de entender el contexto y de organizar el sistema para responder a ese contexto diferente. Queda claro que la sociedad es diferente después de esta crisis, es una crisis social, no una crisis sanitaria. Es diferente, con nuevas percepciones sobre lo que quieren y necesitan. Claro, pero esto ha sido muy agudo y cómo va a terminar generando un pozo de inteligencia en el propio sistema está por ver, porque normalmente las reacciones suelen ser muy conservadoras. Ante una agresión como esta, lo que uno dice es no nos vamos a mover, porque el que se mueve no sale en la foto. Y este es el miedo que yo tengo, que reaccionemos de una manera conservadora en el peor sentido de ser conservador. Conservador en el sentido de no, vamos a inmovilizarnos, vamos a bloquearnos en vez de ver cómo solucionar estos problemas que todos somos conscientes que tenemos.
Ahora soy algo más optimista en un sentido, que es al final quien mueve las cosas finalmente es la sociedad y son los ciudadanos. Yo creo que eso lo veo claro. La pandemia ha dejado una relevancia en el mundo de la salud a nivel individual y colectivo que yo creo que va a continuar, y eso va a traccionar de gestores, profesionales, área económica, investigación, desarrollo, universidad, y yo creo que va a haber un antes y un después de la pandemia. A mí me toca trabajar bastante fuera en este momento, fuera de España, y yo creo que en todos los países en este momento el sector salud, el sector biosanitario, el sector farmacéutico son sectores emergentes donde está llegando inversión, donde está llegando interés, donde hay una oportunidad para los profesionales y donde la sociedad yo creo que ahora está pendiente y a mi modo de ver agradecida. Y coincido plenamente que el esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios al principio, pero a lo largo de toda la pandemia, ha sido excepcional. Y continuando con los profesionales y concatenándolo con la eficiencia, ¿vale? ¿Tiene cabida el reconocimiento al esfuerzo, el marcarse objetivos, el cumplir resultados en el contexto de los profesionales? Julio, por ejemplo. Debe tener. Eso es un gran cambio que tenemos que abordar. Pero que hoy no lo vives de la misma manera. Es que no ha sido la principal preocupación. Ha sido más el consolidar el conocimiento y que no cambian las cosas. El conocimiento crece exponencialmente, las necesidades de los ciudadanos actualmente no son las de hace 40 años, no podemos tener un sistema rígido que no permita el reskilling, el upskilling de los profesionales, por un lado, y por otro lado la rendición de cuentas. Estamos utilizando dinero público, debemos ser capaces de rendir cuentas porque eso es parte de lo que se considera que un profesional es. Nuestra capacidad para evaluar nuestros resultados y para rendir cuentas por ello, no con el objetivo de penalizar, con el objetivo de identificar dónde están los problemas para poder poner soluciones, pero a veces resulta complejo. Desde luego, el profesionalismo pasa por escuchar, por retroalimentar a los profesionales porque vean los resultados de sus acciones y finalmente por la rendición de cuentas. En mucha tradición de nuestra cultura, al final estar en el sistema era ser funcionario, estar ahí para siempre, haciéndolo de siempre. No creo que las nuevas generaciones estén dispuestas a ese tipo de relación con sus trabajos. La gente más joven lo que quiere es otro tipo de relación con ¿Y eso ya se percibe que ha cambiado? Es decir, los nuevos profesionales tienen un mindset diferente. Los residentes tienen una nueva manera de pensar y lo que tendemos es a decir es que estos chicos jóvenes son peores. O estas chicas no son peores, son diferentes. El problema es que cuando nosotros no entendemos esas nuevas maneras de pensar y de relacionarse, y lo que intentamos es que ellos se adapten a nosotros, resulta extremadamente complejo y surge una fricción que nos hace padecer. Nuestro reto es reconsiderar cuál es la relación entre los profesionales y el propio sistema para obtener lo mejor para todos. De acuerdo completamente, Julio. O sea, uno de los grandes déficits que tiene el Sistema Nacional de Salud, el sistema público, es la administración es muy garantista, pero reconoce muy mal el esfuerzo individual, reconoce muy mal el mejor hacer, reconoce muy mal la diferencia entre unos y otros. La administración fomenta conseguir un buen producto, pero todos son iguales. Y luego, las profesiones sanitarias, no solo la medicina, la enfermería, el conjunto de los trabajadores del sistema de salud, en muchos casos es un sistema muy garantista y tienen muchos años de esfuerzo para estudiar antes de llegar a tratar el primer paciente y tienen muchos años de experiencia a las espaldas para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces, no hay cosa más agradecida que si haces muy bien tu trabajo, pues se vea y te lo reconozcan. Para eso necesitamos medir resultados, publicar los resultados y ser transparentes y transmitírselo a los profesionales. No somos todos iguales. Y esa es una de las grandes diferencias. Hay una máxima también en gestión que dice, cuando tienes
dos personas que una no lo hace muy bien y otra lo hace muy mal, o la otra lo hace regular, si no lo reconoces, pues acaban haciendo los dos regular, porque ¿para qué me voy a esforzar en hacerlo mucho mejor si es que no se entera nadie? Entonces yo creo que en las nuevas generaciones y también en las anteriores, aunque lleguemos más tarde, como en cualquier sector, es muy importante que cuando alguien hace un buen trabajo se vea y sea reconocido colectivamente, porque muchas veces el buen trabajo es de equipos multidisciplinares, es de servicios, pero muchas veces también es de personas. Y esto impacta en esto que se llama la humanización. No es posible humanizar la asistencia sanitaria si no humanizamos cómo tratamos a las personas que trabajan dentro del sistema. No podemos crear nuevos silos para abordar un problema humano. Humanización en el sentido de reconocer la agencia y la experiencia de las personas. Lo que tenemos que hacer es hacer análisis sistémicos, abordar el problema, no los pequeños problemas que se generan dentro de cada uno de los silos, porque si no, hacemos eficiente la solución a un problema que puede empeorarnos el ciclo asistencial completo. Por tanto, tenemos que entender eso, tenemos que entender que la visibilidad y la reputación para las generaciones más jóvenes puede ser más importante que aumentos mínimos en la remuneración, que el tiempo empieza a ser un valor extraordinariamente valorado, valga la redundancia, por las generaciones. No me pagues más en dinero porque va a ser poco, dame más tiempo para poder usarlo de manera independiente. Tenemos que entender eso, requiere mucho análisis de ciencias del comportamiento, más que puramente la legislación o la zanahoria y el palo habitual que se han empleado en la administración en muchos casos. Claro, yo creo que es entender el contexto, ¿no? El ecosistema, ¿no? Que es nuclear el dato y que es nuclear el tiempo, porque es un valor que ha cambiado su dimensión, ¿no? Su forma de entenderlo. Vamos a cerrar este bloque de eficiencia hablando de colaboración, ¿no? Uno de los principios del manifiesto para una mejor sanidad es la colaboración. Nosotros defendemos ese desarrollo e integración de la sanidad sin apellidos, ¿no? El contextualizar la sanidad con independencia de la titularidad. Y os pregunto a ambos, colaboración público-privada, el aprovechamiento, por tanto, de todos los recursos disponibles, humanos, materiales, que podría ser clave para avanzar en esta nueva dimensión de sanidad eficiente. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que hay que reconocer que tenemos un gran sistema sanitario público. El Sistema Nacional de Salud, lo hemos dicho por reiteración, tiene grandes centros, tanto hospitalarios como en atención primaria, y tiene grandes profesionales. Si partimos de la premisa de que la salud en este momento es muy importante para cada persona y para cada sociedad, ¿por qué vamos a prescindir, necesitándolo, de una parte de los recursos que tenemos disponibles? El hecho de tener una colaboración público-privada no cuestiona el que tengamos un gran sistema nacional de salud pública, no es eso. Al revés, lo mejoraría, fomentaría más la eficiencia, establecería más competencia, necesitaríamos tener más transparencia en resultados. España no es un país que tenga que ser diferente en su sector salud con respecto al resto de sectores que componen la sociedad. O sea, nadie entendería que el gobierno en industria solo se dedicara a las empresas públicas, nadie entendería que en transportes el gobierno solo se dedicara al transporte público. Nadie entendería hoy en día que la red de desarrollo que hemos hecho de carreteras y autopistas se hubiera hecho enteramente con recursos públicos. ¿Por qué va a ser diferente la salud que el resto del resto de los sectores? Para mi modo de ver, no tiene mucho sentido. Luego, por otro lado, partiendo de que tenemos un gran sistema sanitario y que también, como ha dicho Julio, tenemos unos grandes ratios de salud en la población, que no dependen mayoritariamente del sistema sanitario, porque a veces desde el sistema de salud nos apropiamos de la calidad de vida global, de la esperanza de vida global, y no es cierto, pero no somos el único país del mundo que tiene un gran sistema de salud. Hay muchos ejemplos, y sin embargo somos de los pocos sistemas sanitarios del mundo donde desde las instituciones nos dedicamos íntegramente solo a la gestión del recurso propio. Y luego, ¿qué es lo verdaderamente importante para un ciudadano? Para un ciudadano lo importante es disponer de unos recursos sanitarios que le resuelvan los problemas de salud que tiene, pero lo importante no es la titularidad del recurso, no es si es público o privado. Lo importante es la calidad del servicio
la equidad en la distribución que esté al alcance de cualquiera, y para eso lo importante es que la financiación sea pública. Julio. Si uno entiende los ecosistemas, y hablamos de ecosistemas, cada vez hablamos más de ecosistemas, o los sistemas complejos, como son una sociedad como la nuestra, pensar que se puede hacer de manera monolítica todo por unos mismos y conociendo todas las complejidades y solucionando todos los problemas, seríamos muy inocentes, ¿no? Muy cándidos. Esto es un sistema extremadamente complejo, que requiere soluciones con diferentes perspectivas, porque las diferentes perspectivas mejoran el ecosistema, la diversidad mejora el ecosistema. Evidentemente lo que tiene que garantizar un gobierno, un Estado, ¿no? Es mejores resultados en salud, más salud para sus ciudadanos, porque que las personas tengan más salud es bueno para los países, eso es valor, eso es económicamente más potente, es mejor desarrollo, más capacidad de tener un desarrollo personal para los ciudadanos, sin ninguna duda, y hay que garantizarlo. Pero también tenemos que garantizar la libertad de que personas elijan cómo conseguir su atención para su salud, garantizando desde el Estado que todo el mundo tiene que tener acceso y que debemos garantizar el acceso a todo el mundo. No todo se puede hacer eficientemente desde una determinada institución, la complejidad es enorme. Los recursos que hay en el país tienen que estar a disponibilidad del sistema sanitario y del sistema de salud para conseguir los mejores resultados en salud para toda la población. Y por tanto sería un desperdicio hacer sanidad o hacer salud en contra de alguien. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son nuestros problemas y quién tiene en cada momento los mejores recursos para afrontar esos problemas. Y no es lo mismo un problema que afecta al 80% de la población que uno que afecta al 1% de la población. Es poco probable que ningún Estado sea capaz de diseñar un sistema tan perfecto como para que tenga la solución para todos los problemas que surgen en una sociedad tan compleja. Bloquear la colaboración pública-privada es, creo que, una irresponsabilidad y un mal uso de los recursos de un país, mientras vivamos en un país con la legalidad y con el ordenamiento jurídico que tiene este. Más si lo conceptualizamos desde la perspectiva de la eficiencia, ¿no? Es decir, con independencia de la titularidad estamos buscando alcanzar los objetivos que perseguimos con los menores recursos disponibles, con el mínimo coste disponible, ¿no? Y lo que hay que garantizar es que las personas tienen acceso cuando lo necesitan, que garantizamos el acceso incluso a los que menos tienen, en áreas en las que a lo mejor no nos interesa cubrirlo, porque no tenemos la organización, y yo lo explicaba muy bien. La titularidad, lo que tiene que estar claro es cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión. Luego la manera de crear planes de acción para resolver esos problemas pues variará en función de multitud de variables. Evidentemente, en nuestro país el 80% aproximadamente es público, el 20% es privado. Pero no consiste en parasitar uno del otro. Consiste en crear unas reglas de juego acordadas, transparentes, que maximice el uso de los recursos para obtener los resultados que buscamos. Ojalá lo alcancemos, porque es que a nivel de sentido común, pues yo creo que estaría toda la población de acuerdo con esta visión. Vamos a pasar al siguiente principio, que queremos una sanidad, dice, reformista e innovadora a nivel de principios, y 9 de cada 10 españoles creen que es bastante o muy necesario el desarrollo e implantación de innovaciones científicas en el sector sanitario para mejorar la calidad de la asistencia. Por otra parte, pues la pandemia nos ha abierto los ojos, ¿no?, ante la necesidad de reformas, muchas veces puestas sobre la mesa de hoy, si cabe, son más necesarias que nunca, ¿no?, esas reformas, esa nueva forma de entender el ecosistema, esa regulación, esas leyes que a lo mejor se constituyeron en un momento dado, pues con un entorno o con un ecosistema distinto, y que ahora hay que evolucionar con una digitalización diferente, con un crecimiento de la importancia del dato, una visión de compartir y colaborar, etcétera, ¿no? Parece que cuando se habla de innovación pensamos en incorporar
pues cosas nuevas, nueva tecnología. ¿Cuántos dramas hay por incorporar la mejor tecnología en un contexto que no lo requería? Y una frustración tremenda por parte de los equipos y un gasto, un dispendio que no debiera de haberse producido, ¿no? ¿Qué ocurre con la innovación en los procesos, en la forma de hacer? Entiendo que la incorporación de la innovación se tiene que hacer desde el diseño de los procesos, no desde la incorporación de innovación. ¿Qué ocurre en el sector sanitario al respecto de la innovación? Empiezo yo. Yo tengo mucha experiencia, además, en un nivel en el que tenía que responder a muchas demandas. Porque, claro, los profesionales estamos expuestos al avance del conocimiento científico y sobre todo los canales de marketing, especialmente desde Estados Unidos, ¿no? Que dice, tengo esta nueva solución, tengo esta nueva solución, pero ¿para qué problema? La inteligencia no está en las soluciones, sino en formular bien las preguntas. Y una vez formuladas bien las preguntas, diseñas procesos donde incorporas la tecnología, porque eso no es innovar. Eso no es innovación, eso es incorporación de la innovación. La innovación está en la innovación del proceso. Efectivamente. ¿Para qué objetivo? ¿Qué es lo que voy a medir? Quiero hacer esto para tener éxito. ¿Cómo definimos el éxito y cómo se mide? ¿Operar más es un éxito? ¿O tener más pacientes en oncología médica es un éxito? No, el éxito es que no lleguen porque los hemos curado antes, ¿no? Entonces, dependiendo cómo te formules la pregunta, puede ser que obtengas una respuesta que te convenga, pero que no mejore en eficiencia lo que tiene que buscar en el sistema. Entonces, para nosotros es clave, para incorporar cualquier innovación, primero analizar el proceso. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Quién interviene en cada punto? Y cómo la tecnología se incorpora ahí para buscar el resultado final. No simplemente un resultado de proceso, de qué actividad hago, que es cierto que es por lo que nos pagan hasta ahora. Y eso, o por lo que nos dan unos determinados presupuestos, eso va cambiando, pero efectivamente eso ha sesgado mucho la incorporación. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de incorporar innovación siempre que sea capaz de innovar en los procesos. La incorporación tanto tecnológica farmacéutica como tecnológica de dispositivo debe estar completamente engranada con una estrategia del sistema para mejorar sus procesos y sus resultados. Si no, podemos estar corriendo como pollos sin cabeza. Ese es el gran riesgo. Y se requeriría una estrategia global, entiendo, o sea, no individual de cada grupo hospitalario, o sea, no parcelada, ¿no? Yo creo que necesitamos dos cosas. Desde arriba nos tienen que decir cuáles son las reglas del juego, qué es lo que nos van a medir y por qué nos van a medir. Los representantes de los ciudadanos nos tienen que decir cuáles son las reglas del juego y nosotros tenemos que hacer el plan de acción para llevar eso adelante, para conseguir ese éxito que se busca. Lo que ocurre muchas veces es que los de arriba llevan a hacer el plan de acción que luego no funciona en tu propio centro porque hay muchas circunstancias que lo hacen inviable. He comprado 6 Da Vincis, vamos a ponerlos ahí. Bueno, ¿y? Si yo no lo necesito, si mis cirujanos están en contra de la cirugía robótica. O desde abajo se dice, no, vamos a hacer un gran proyecto desde mi hospital porque esto va a transformar la sanidad en la Comunidad de Madrid. No, no te corresponde a ti hacer eso. Entonces muchas veces no entendemos bien esa relación, lo cual hace muy difícil la innovación y la incorporación de innovación a nuestros procesos. Por tanto, no toda la innovación cuesta dinero, ¿no? No, toda innovación debe generar valor. Generar valor. Se invierten unos recursos para generar valor. Es decir, tenemos mucho conocimiento, ¿cómo utilizamos ese conocimiento que hemos generado para mejorar la eficiencia y el valor que generamos en la sociedad? John. Bueno, lo ha dicho Julio, a ver, innovar no es incorporar el último fármaco, que muchas veces mejoramos también el resultado, incorporar la última tecnología, que evidentemente la tecnología también mejora los resultados. Innovar es gestionar mejor el proceso, cuestionarnos constantemente cómo estamos haciendo la gestión del proceso. Lo hemos dicho también al principio, partimos de un buen sistema sanitario que es muy robusto, pero a la vez es muy reacio a los cambios. Y realmente, si analizas cómo tenemos estructurado el sistema sanitario, se parece mucho a cómo estaba estructurado cuando nació. Y sin embargo, la mayor parte de los sectores y fundamentalmente la sociedad ha cambiado radicalmente. Y las expectativas que tenemos cuando alguien tiene
un cáncer de mama o un COVID es que no se parecen nada a lo que ocurría hace 30 años. Y eso es lo que necesitamos adaptar. Lo ha tocado también Julio. Con la pandemia ha quedado patente que tenemos un déficit claro en salud pública. Tenemos un sistema netamente asistencial, donde lo que más nos gusta es hacer el que más consultas, el que más intervenciones, el que menos estancias, el que más... Sí, pero medimos muy poco el resultado final. Nos gustan mucho los indicadores de recursos, nos gustan mucho los indicadores de procesos, pero tenemos un gran déficit de decir, bueno, y todos estos cánceres de mama que has operado, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué efectos secundarios han tenido? ¿Han participado en la decisión? Bueno, eso nos cuesta mucho medir. Luego, la sociedad ha cambiado, por lo tanto, el sistema de salud necesita ser mucho más integral. Necesitamos medir el proceso completo, necesitamos medir e integrar las decisiones con el paciente desde el médico de familia y la enfermera comunitaria del centro de salud hasta el final del ciclo, en el último cirujano, en el último internista o en la última, hasta el alta del paciente y el seguimiento posterior. Tenemos experiencias para todo, pero mayoritariamente continuamos organizados los centros de primaria en un médico cerrado con un cupo de pacientes más o menos fijo, que luego es mentira porque cambiamos el médico 7 veces al año, y tenemos organizados los hospitales por especialidades médicas, cuando ya los procesos, digo mayoritariamente porque también tenemos experiencias muy buenas de otro tipo, pero mayoritariamente por especialidades médicas, cuando los procesos ya son multidisciplinares. En el sistema público nos encanta tener un responsable por categoría. Entonces tenemos el responsable de los médicos, el responsable de las enfermeras, nos encantaría tener un responsable de auxiliares, el responsable de los técnicos, el responsable de los laboratorios, de los celadores, el responsable de los responsables. Entonces, claro, tenemos una fragmentación tal que cuando lo cuentas fuera de tu sector te miran como la vaca al tren. Dicen, esto es imposible de gestionar así. Y es verdad, y eso es lo que no cuesta dinero. O sea, la innovación realmente viene por cuestionarse cómo estamos haciendo el proceso y cuál es el resultado final en el paciente, no en el que nosotros queremos, que no, es que le hemos operado divinamente y su esperanza media de vida, de acuerdo a la pauta que le hemos puesto, será 10 años. No, lo que hay que preguntar es cómo va a vivir esos 10 años, si se encuentra bien o no. Esa es la innovación. La calidad de su vida, ¿no? Básicamente. Eso es, y eso es lo que nos cuesta enormemente hacerlo. ¿Cómo trasladar del paper a este paciente en concreto? Y esta continuidad asistencial que estás hablando de la trazabilidad de la vida de un paciente, ¿no? Desde que nace hasta que muere, de una forma... Es un tema que, como hemos dicho, es un tema cultural, pero es un tema, imagino, también del dato, ¿no? ¿Está el sistema digitalizado lo suficientemente bien como para poder compartir ese dato, para que sea trazable la historia? Hay 3 problemas. Primero, evidente, un problema de cultura, pero cada vez yo creo que todos los profesionales somos más conscientes de que los procesos tienen que estar integrados. Una cosa es que seamos conscientes y otra cosa que pase. Y no pasa por el modelo de negocio, que se entienda, es cómo nos pagan. Tú dime cómo me pagas y yo te diré cómo trabajo. Efectivamente. ¿No? Entonces, el modelo de negocio nuestro estaba descrito en el Talmud, que decía: el paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizás no se cure. Y así seguimos. Claro, cuando todo lo nuestro va simplemente por ir 1.500 y pico horas, o sea, nosotros nos pagan por ir, ni siquiera por operar. Y además estamos organizados en dirección médica, dirección de enfermería, dirección de gestión económica. Resulta extremadamente complejo en esos hilos ir rompiendo los hilos. Entonces, primero hay que cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio es cómo nos financian, por qué nos pagan. Segundo, la cultura, pero la cultura parece que a nivel global todo el mundo está de acuerdo en integrar procesos. Está de acuerdo, otra cosa es hacerlo. Y finalmente necesitas herramientas para poder hacer eso. Y tiene que ver con la interoperabilidad semántica, técnica y organizativa. Llamamos cosas a cosas que se parecen, pero en realidad no son lo mismo. Cuando lleguemos a esto, porque claro, tú puedes generar muchísimos datos, todos completamente falsos. Falsos no en el sentido de que hayas engañado, sino de que mis datos con los tuyos no significan lo mismo. No están armonizados. Claro, ¿no? Esto lo hemos vivido. Todo el mundo tenía estupendas historias clínicas electrónicas, pero ¿cuántos pacientes tenemos con COVID? Espera que empiezo a contar.
porque no tenemos realmente sistemas interoperables. Entonces la interoperabilidad que es básica, pero es básica no solo en el sentido de la tecnología, sino de cómo pensamos nosotros. Entonces, cuando tengamos todo eso, podremos realmente decir que estamos en el camino hacia conseguirlo. Mientras tanto, es todavía un poco de wishful thinking. Lo estamos peleando, y desde la Fundación IRIS estamos defendiendo, como sabéis, como todos ustedes saben, un movimiento de interoperabilidad de la historia clínica, porque sí que detectamos, ¿no? Primero hay problemas técnicos, no hay homogeneidad, no hay criterios, no hay armonización de datos, no hay forma de llamar las cosas, como bien decías, de la misma manera. Hay problemas de financiación, evidentemente, y también hay problemas de pensamiento, ¿no? De voluntad, ¿no? De compartir. Pero Next Generation deberían ser fondos más que suficientes para abordar ciertos problemas de una manera intensiva y extensiva. Además, en interoperabilidad yo creo que sí que hemos avanzado mucho dentro de los hospitales en que todo el mundo maneje la historia clínica. La mayor parte de las comunidades han avanzado en que la atención primaria, la salud mental y la atención hospitalaria, con algún silo todavía, manejan una integración de historia. Se ha avanzado en la interoperabilidad a nivel global del Estado, eso es verdad, pero sin embargo tenemos un porcentaje de población no despreciable que utiliza el sector privado y que utiliza los dos, y ahí continuamos teniendo silos de información, cuando realmente la historia de quién es de la persona, la historia no es del sistema, la historia clínica de cada uno es de cada uno, y los sistemas, sean el sector público o el sector privado, la custodia y lo utiliza, pero ahí nos falta todavía realmente la integración de tener una historia por ciudadano, con diferentes garantes y que podamos integrar toda la información clínica. Y luego nos queda por caminar, cada vez va a haber más movilidad, entonces en el entorno de la Unión Europea no nos queda más remedio que ir hacia una historia interoperable, o sea, tú viajarás con tu tarjeta sanitaria y en donde tengas un problema, a quien le toque atenderte, pues tendrá que ver el conjunto de los datos. Yo de eso no tengo ninguna duda. Bueno. Sin duda eso es clarísimo, la cuestión es cómo articularlo, claro. porque todavía hay muchas barreras, mis datos, tus datos, los datos, como bien decía John, nuestra vida es de cada uno de nosotros, de cada uno, pero tenemos la sensación de que no, de que esto es mío y te lo dejo acceder, no, esto es nuestra vida y mi vida la controlo yo, es lo que hablaba antes de la agencia y la experiencia. Seguimos siendo algo paternalistas o protectores, pensar que las personas no son capaces de decidir sobre sus propias vidas y que ahí estamos nosotros para organizarles. Esto en una sociedad moderna no va a ser tolerable, va a ser difícilmente comprensible que pueda acceder a mis datos bancarios en cualquier sitio y no pueda tener mi historia que la lleve en una bolsita de la Fundación Jiménez Díaz Arclí. Claro. O que Hacienda conozca toda nuestra vida, es decir, de la misma manera, ¿no? Tengamos esa misma conceptualización. Que te mande hasta un borrador de tu y que lo sepa mejor que tú. Y luego hemos avanzado mucho más en la interoperabilidad de la historia que en la explotación de los datos de la propia historia. Y ahí es cuando un sistema innovador que tiene que enlazar mucho más con la academia o la universidad y con la industria para aprovechar lo bueno que tenemos del sector salud, que es un sector que en España es un sector muy importante y de mucha calidad, poder trasladarlo a la industria biosanitaria y generar empleo y riqueza. O sea, tenemos mucho más datos, pero si depende cómo los quieras pedir, Julio en el hospital tendrá graves problemas para saber... ¿Cuántos pacientes con cáncer de mama han sobrevivido? Más de 5. Efectivamente. Para tal estado. Sí. Efectivamente. Y eso frustra mucho a los profesionales, porque cuando no les retroalimentas, se pasan la vida tecleando datos y luego a la hora de explotarlos no tienen la misma facilidad. Lo que se preguntan es, ¿realmente esto solo sirve para que me vigiles, para que me controles? Eso pone en riesgo la calidad del dato. Eso se sabe que pone en riesgo la calidad del dato. Y hablábamos, John, tú y yo, del papel que tiene la formación para llegar a construir sistemas sanitarios e innovadores. Porque no es un problema de los adjuntos o adjuntas, no es un problema de los residentes, esto viene de mucho antes, es cómo estructuramos todo el proceso formativo. Decía John, 11 años para llegar a ser un profesional que pueda firmar algo de manera independiente. Para empezar.
para empezar, como adjunto de primer año. Las enfermeras van por el mismo camino. Estamos utilizando el reduccionismo científico incluso en contra de la innovación, incluso en contra del propio sistema, porque cada vez desincentivamos más ese movimiento de ser capaz de adaptarse. Pero incluso los planes de estudio no están preparados para esto. No se hacen para esto, se hacen para otras cosas. Exactamente. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. No sé si hay preguntas o alguien quiere cuestionar o preguntar algo a nuestros ponentes. Si es así, me lo pasarán. Vamos a hablar, para finalizar, de los pacientes, ¿no? Hemos hablado de los sistemas, hemos hablado de los procesos, hemos hablado de nuestros excelentes profesionales. Los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de pacientes, claro, parece algo como mucho más estático, mucho más receptor, mucho más... A ver, o sea, hay como un poco de indefensión o de paciente suena algo como muy parado, muy poco activo, ¿no? Se ha hablado del empoderamiento de los pacientes, la digitalización, la información que tenemos a disposición, ¿no? De cara a la innovación como palanca para un mejor sistema sanitario, ¿tiene que cambiar el rol de los pacientes? ¿Qué papel tienen que adoptar? ¿Qué tienen que cambiar en cuanto a su posición? Bueno, yo creo que nuestro sistema sanitario en esto yo creo que está cambiando. O sea, hemos partido de un sistema muy paternalista en donde los profesionales o los gestores pretendíamos saber qué es lo que necesita el paciente, y yo creo que en esto estamos cambiando en el sentido de que quién sabe mejor que el propio paciente lo que necesita. Tenemos que ir incorporando pacientes y asociaciones de pacientes, por un lado, a la planificación de las estructuras, probablemente también a participación en el gobierno de las estructuras, y luego los pacientes nos van a hacer mucho mejor los centros, porque nos van a orientar mucho mejor a los resultados finales en salud, que ese es finalmente el verdadero objetivo. Yo creo que ahí empieza a haber experiencias también, tanto en España como fuera, experiencias yo creo que innovadoras y ilusionantes de cómo incorporar la voz del paciente a las estructuras de salud, y yo creo que ese es un camino que no tiene retorno y que vamos a profundizar cada vez más en el día a día y nos va a hacer mejores. Sin duda, estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que pacientes somos todos, o personas con enfermedad, sí, vamos a terminar siendo todos. Lo cierto es que los que estamos dentro del sector lo vivimos de una manera diferente porque sabemos navegar el sector. El problema que tenemos que plantearnos a aquellos que no tienen ese conocimiento y que no acceden a ese conocimiento, que probablemente sean los que más lo necesitan. No solo necesitamos pacientes expertos e incorporar la voz del paciente experto o del paciente organizado. Nosotros tenemos un comité de pacientes en el hospital clínico, han participado en nuestro análisis de visión estratégica para ofrecernos una perspectiva que no es la nuestra, porque necesitamos continuamente estar confrontando nuestras ideas con el exterior, sino pensar también en aquellos que no se encuentran representados y que son un grupo muy relevante y normalmente los que más necesidades de asistencia sanitaria de calidad tienen, pero la mayoría no van a estar empoderados. Es tan grande el conocimiento médico, el conocimiento científico, que intentar que un paciente sepa continuamente qué es lo que tiene que hacer es poco probable. Tenemos que darles tecnologías transparentes que les ayuden a tomar decisiones, pero tenemos que hacerlo con un codiseño de esas soluciones. No podemos imponerlas desde el sistema. Esa es una área de innovación muy importante, el codiseño, la cooperación para llegar a acuerdos de herramientas que no tienen que ser perfectas, simplemente tienen que ser mejores que las que tenemos ahora. Tampoco tenemos que descartar algo porque no sea perfecto. Y desde luego nosotros tenemos que entender que nuestra innovación, nuestra eficiencia tiene un único sentido, que es prestar nuestro conocimiento y nuestra ayuda a personas que tienen una determinada enfermedad y que tienen que tomar decisiones sobre su propia vida. Si no entendemos eso, si no entendemos que esa es la razón principal por la que estamos aquí, todo lo demás se convierte en mirarnos el ombligo. Tenemos que tener claro para qué estamos aquí, para que la gente pueda tomar decisiones sobre su propia vida y utilizar nuestro conocimiento para ayudarles. Esa frase que a veces se repite de su búsqueda en Google no puede compararse a mis 6 años de carrera, es tremendamente arrogante e injusta.
Tenemos que entender que nosotros estamos aquí porque esas personas tienen que tomar decisiones clave en su vida, y nosotros y Google, todos, tenemos que ayudarles a que se sientan bien con esa decisión que toman en medio de una incertidumbre que siempre existe. Si perdemos eso y pensamos que lo importante es la cantidad de cirugías que hacemos, la cantidad de tags que tenemos, entonces estaremos pervirtiendo el sentido final de cualquier sistema sanitario. Y además, el doctor Google ha venido para quedarse, o sea, no se va a marchar. Sí, pero da muchas veces mucho susto, ¿eh? Cierto. Que cuando eres paciente y te vas y sales de tu consulta y empiezas tiqui. Por eso nosotros tenemos que actuar para que en el doctor Google las primeras búsquedas sean la de información que ayude, no decir, no, yo no participo ahí, porque entonces crecerá el gap entre la información de mala calidad y lo que tú luego tienes que hacer con ella. Hacen una pregunta muy acorde a lo que estamos debatiendo. Dice, ¿cómo explicamos al usuario, al paciente, cuál es la situación real? Es decir, el paciente escucha que falta interoperabilidad, que faltan estrategias, pero podemos decir que estamos en el camino, que se avanza para lograr un mejor sistema y una mejor calidad de vida, porque hay mensaje para la población, es decir, estamos en ese camino. Bueno, a ver, yo ahí no tengo ninguna duda, o sea, los que nos gustaría peinar canas, aunque no las peinamos, miramos para atrás el sistema sanitario y ha mejorado notablemente. Yo creo que el sistema sanitario es cada vez mejor, los profesionales cada vez están mejor formados sin ningún género de dudas, se trabajan además tanto los aspectos científicos como los de calidad humana de la relación entre personas, y en eso hay que ser optimistas. El ejemplo de la pandemia y cómo se ha afrontado una situación donde había un número de pacientes, donde no teníamos el conocimiento de cómo tratarlos, donde tenían un volumen en el cual no teníamos recursos suficientes para tratarlos, donde no había un tratamiento eficaz ni una vacuna, y la situación que tenemos 19 meses después, vamos, es para felicitarse notablemente. Y yo no creo que sea solo la pandemia, o sea, a la pandemia hemos respondido muy bien porque en el fondo estábamos preparados para responder a cosas nuevas. Y esto no quiere decir que haya muchas situaciones que hayan sido mejorables o que puedan serlo, pero yo creo que la capacidad que tienen profesionales y gestores de afrontar hechos relevantes nuevos que requieran una reorganización notable ha sido muy eficaz. Hemos multiplicado las camas de UCI, hemos multiplicado las camas de hospitalización, hemos cambiado especialistas a atender telefónicamente patologías que no eran las suyas, hemos hospitalizado hoteles, hemos cambiado el balance entre la medicina presencial y la telemedicina invirtiéndolo. Bueno, o sea, no sé, me extendería, y esto quiere decir que el sistema, cuando estás dentro, ves cuáles son las áreas de mejora, porque esa es nuestra obligación, y cambiarlo y reformarlo, pero también hay que decir que el sistema y los profesionales han mejorado con el paso del tiempo notablemente. Y de hecho yo creo que probablemente el sistema de salud en el conjunto de España sea una de las áreas de la administración y del sector privado más valoradas. Sí, sin duda. Como colofón, Julio, quedan 2 minutos. Has dejado un mensaje, bueno, me lo quedo todo, esperanza pura. Estamos viendo que, oye, que es que esto nos ayuda a abrir mente y que vamos por la senda. Julio, quedan 2 minutos. Haz colofón de todo esto. Bueno, lo ha dicho John. Nuestro sistema es tremendamente bueno para responder ante la complejidad y la dificultad. Para eso está claro, pero no tiene que servir solo para eso. Tiene que servir además para mejorar la calidad y la vida de las personas, y hacerlo razonablemente, porque tenemos que gastarnos el dinero en eso y no en otra cosa, y hay que justificar mucho por qué pedimos el 40% del presupuesto para impactar en el 12% de la expectativa de vida de los ciudadanos. Hay que rendir cuentas y tenemos que explicar por qué, y tenemos que ser capaces de crear sistemas que sean más flexibles y que respondan mejor al cambio. Evidentemente estamos mejor que hace 40 años y seguro que estamos peor que dentro de 40 años, pero lo estamos porque estamos continuamente cuestionándonos cómo funcionamos. Si estuviéramos satisfechos y dijéramos aquí no hay ningún problema, está todo bien, seguro que dentro de 40 años estaríamos peor. Pues lo prometido es deuda, y 59, y
hemos llegado ya al final de este fantástico Diálogos. Bueno, con un mensaje, yo creo que lo han dicho los dos ponentes, pues esperanzador. Yo creo que las bases son buenas, que el sistema es sólido, que es compacto, que lo hemos demostrado, que en este periodo catastrófico que hemos vivido, bueno, pues hemos hecho cambios profundos, hemos resuelto situaciones muy críticas y los sistemas, los profesionales, los pacientes, todos en el entorno hemos demostrado que se puede, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues hay un cambio cultural que acometer, hay un sistema que se tiene que adaptar a este nuevo ecosistema que estamos viviendo y yo creo que desde el optimismo y desde que todos los agentes vayamos en esta dirección, pues se pueden cambiar las cosas. Yo creo que estamos por el camino. Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias queridos ponentes por compartir este momento con la Fundación IRIS y ha sido un auténtico placer. Gracias.